Bueno, bienvenidos nuevamente. Escopeo Digital, uno de esos días que nos llenan de alegría, de veras, nos da mucha alegría, nos sentimos honrados de poder participar con usted de momentos que a nosotros nos parecen primero difíciles de lograr y luego, bueno, pues una satisfacción enorme. Está con nosotros todo un personaje que pues, no vamos a hablar, si quiere, de su trayectoria, vamos a hablar, si quiere, de sus aportaciones a la cultura, y vamos a hablar de teatro, y vamos a hablar con Francisco Alberto Beberido Dual, con Paco Beberido. Híjole, ¿qué son? ¿60 años o más de chamba? Poco más de 60, sí. Poco más de 60. ¿Dedicados al teatro? Sí, Dicen los que han escrito sobre él que todo arranca en la secundaria. En la secundaria, y vamos a ver que es aquí en la capital de Veracruz, en Jalapa, con el Periquillo Sarmiento, ¿es cierto? así A es. ver, cuéntenos. Sí. Pues sucede que llegamos a Jalapa, ¿no? Le ofrecen a mi papá el trabajo en la universidad, nos mudamos para acá y en ese momento parte del trabajo de mi papá era fotografiar las actividades artísticas. Fotografía. Sí, su trabajo básico era fotografiar las piezas del Museo de Antropología. Ok. Él estaba en el Museo de Antropología, allí instaló un estudio y un laboratorio fotográfico porque era documentar las piezas que tenía el museo. Pero también estuvo haciendo fotografía de las actividades culturales De la propia Universidad Veracruzana. de la propia universidad. Uh-huh. Entonces yo lo acompañaba, trabajé con él en el laboratorio, en el estudio, pero también lo acompañaba al Teatro del Estado en esos momentos en los que él iba a fotografiar las actividades de la compañía de teatro, de la compañía de danza que existía entonces, de la orquesta sinfónica. Claro. Entonces tuve ahí la oportunidad de conocer a Marco Antonio Montero, que era el director de la compañía, a Jorge Godoy, que era el subdirector de la compañía, a toda la planta de actores, a Francisco Sabín, que era el director de la La Sinfónica, Sinfónica, claro. eh, al maestro Brunello, Rino Brunello, que era el concertino, en fin, todo esto. El caso es que llego y voy a la secundaria Antonio María de Rivera, que entonces era secundaria, ahora es preparatoria. Y en ese momento también, no sé si, supongo que por una iniciativa conjunta de Marco Antonio y de la Rectoría, en aquel momento, si mal no recuerdo, es el doctor Salmerón, Fernando Fernando. Salmerón, Cordobés otro también, ¿no? cordobés, Uh-huh. cierto. Sí. Eh, un poco como una actividad de extensión de la compañía, participar con otras áreas de la universidad. En aquel momento, todo el sistema de enseñanza media era parte de la universidad. Sí. Uh-huh. Es decir, como estudiante de la secundaria, yo era alumno de la Universidad Veracruzana. Correcto. Bueno, el caso es que le pide a Jorge Godoy, el subdirector, que vaya a la secundaria a hacer una puesta en escena. Un poco, insisto, esta labor de extensión para que los estudiantes, para jalar más estudiantes a las funciones de la compañía, qué sé yo. Y Godoy decide poner en escena El Periquillo Sarmiento, que acababa de estrenar poco antes Salvador Novo en el Teatro de Bellas Artes, en el programa de teatro escolar, Uh-huh. eh, en una adaptación suya de Azar. Entonces, pues se armó todo el reparto y me toca a mí hacer el papel del periquillo niño en el primer acto. Luego un vagabundo, Andrés, Andresillo,
que es amigo del Periquillo ya adolescente o ya adulto joven, en el segundo acto, y en el tercer acto, el hijo del Periquillo. Entonces, yo muy feliz allí en Sala Grande, una única función, porque fue para el fin de cursos. Al año siguiente ya no regresa Jorge Godoy y entonces yo insisto con la dirección de la escuela. Pero ¿está en qué grado de la secundaria? En segundo. En segundo. Okay. En segundo. Al año siguiente ya Jorge no regresa, pero yo insisto con la dirección de la escuela que hay que volver a hacer una obra de teatro, etc. Y finalmente, bueno, es una de las puestas en escena que la menciono porque fue un hecho, se hizo. Sucedió. Después, con el tiempo, ¿no? Recordando, repensando, era un horror de puesta en escena, porque se me ocurre presentar Electra de Sófocles. Sí, pesada. Entonces, obviamente me quedaba grande. Para un alumno de tercero de secundaria, sí, requería obviamente me quedaba grande. Pero termina la función y todos los actores y yo, sobre todo yo, como guajolote, así, feliz de eso. El caso es que llego a Jalapa, entro al Teatro del Estado, veo el trabajo de la compañía y digo, aquí me voy a quedar. Desde entonces. Desde entonces. Desde entonces, porque después en la preparatoria todavía estoy haciendo cosas más o menos en el mismo sentido, ¿no? Y peleándome con la dirección de la escuela, ya era la escuela experimental anexa a la Facultad de Filosofía y Pedagogía, y en eso termina un ciclo de Marco Antonio Montero, se va Marco a México a trabajar a Bellas Artes, y entonces la universidad invita a un director español que vive en París y que trabaja en el Teatro de las Naciones y es parte de la Universidad del Teatro de las Naciones, y lo invita a que venga a hacerse cargo de la compañía, Manuel Montoro. Sí, claro. Entonces, don Adolfo Domínguez, que era director del Teatro del Estado, es el primer director y fue director durante muchos años, y además era un promotor apasionado de las actividades culturales, ¿no? Porque era todavía presidente del patronato de la Orquesta Sinfónica. La orquesta no era parte de la universidad entonces, funcionaba con este patronato. Entonces, don Adolfo Domínguez, a quien ya había conocido por andar de metiche por todos los rincones del teatro, don Adolfo Domínguez me invita primero a una reunión donde se va a presentar a este nuevo director de la compañía. Y luego me invita a el casting, ¿no?, para la primera obra que va a hacer Manuel Montoro en México y en la universidad. Y finalmente me quedo en el elenco. Pero no hay antecedentes de un aprendizaje formal, de un estudio sobre teatro, solo interés. No había posibilidades de un estudio formal. Sí, ¿no? En algún momento Marco Antonio, antes de irse, empieza a hacer un taller de teatro, pero deben haber sido 4 o 5 reuniones nada más y por alguna razón... Una capacitación, pues. Sí, se pierde. Y entonces, bueno, hay esta posibilidad con Manuel Montoro y hacemos Mariana Pineda, de Federico García Lorca, con Ana Ofelia Murguía haciendo Mariana, y entre otros,
¿no? Manuel Fierro, Guadalupe Valderas, eh, Lucía Crespo, María Luisa Castillo y María Rojo haciendo también un personaje. Hay unos amigos de Mariana, una familia de amigos de Mariana y, que vienen a visitarla. Entonces yo era el hermano de, de María. De la actriz principal, En, del en personaje, eso. ¿no? Y de ahí para el Real. O sea, entra Paco Veredo a un círculo, o sea, un círculo ya de actores conocidos, Sí. ya de directores de este tamaño, se involucra y queda. En qué momento? A ver, no quiero dar un brinco muy grande, pero ¿en qué momento entiende, sabe Francisco de Veredo Duarte, ya decidió que aquí se va a quedar, ya está el ambiente, que además yo quiero sí insistir, son momentos en que en Jalapa se vive la cultura Sí, muy importante, muy importante. hay acceso en muchos niveles sociales, económicos, políticos, culturales, En aquel de todo. momento la ciudad de Jalapa todavía para ese momento tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, 95,000 habitantes. ¿Estamos hablando de los 60 todavía? Del Estamos siglo hablando pasado. de la primera mitad o la mitad de los 60, ¿no? Uh-huh. 66 es el estreno de Mariana. Y la actividad del gobierno del Estado, digo, pues, mucha actividad, ¿no? Pero su planta de trabajo es relativamente reducida. La universidad tiene ya muchas facultades, además tiene la compañía de teatro y la compañía de danza, y participa de algún modo con eh, aportaciones a la orquesta sinfónica. Entonces, resulta que la actividad en general de la ciudad de Jalapa gira en torno de la universidad. Y por supuesto hay todas estas actividades y la gente participa, acude al teatro, a ver teatro, a los conciertos de la Sinfónica, etc. Para este momento, por supuesto, no solamente por la presencia de Manuel, sino desde antes con Marco. Ya el teatro de la universidad es conocido a nivel nacional. La Sinfónica evidentemente tiene ya una trayectoria importante, entonces sí, la actividad cultural tiene un enorme peso en aquel momento. Pero además de este involucrarse en momentos específicos con personajes y en un entorno que da la oportunidad pues, de estar en el casting y a lo mejor de recibir un apapacho de repente, ¿cuándo es que Francisco Veredo, insisto, se da cuenta de que ya está aportando? Esto es, ya no solamente estoy disfrutando haciendo lo que me gusta, sino ahora además estoy ya generando alguna aportación a lo que es el teatro como concepto, el teatro como arte, el teatro como disciplina, pero también como cultura. Creo que tarda un poco. Uh-huh. Más o menos en esas mismas épocas, por un lado hacemos Mariana Pineda, pero yo quiero seguir haciendo teatro y entonces lo he hecho en la preparatoria. O sea, seguir actuando. Entro a la facultad, entro a la facultad de letras porque no hay escuela de teatro en Jalapa. ¿Sí? Y lo más cercano era la Letras, facultad de letras. Humanidades, claro. Entro a la facultad y quiero seguir haciendo teatro y entonces me consigo a 3 o 4 amigos y hacemos un grupo, el primer grupo independiente de Jalapa. Funcionó durante varios años, 5 o 6 años.
Manuel Montoro empieza a hacer los festivales de teatro. Entonces, no estamos en el primero, pero a partir del segundo, tercero, cuarto, quinto, eh, hasta el cuarto llega Manuel. Para el quinto festival, como ya no está Manuel, entonces la universidad nos pide a Ernesto Bautista, que había sido ganador de varios premios en los festivales, a Carlos Manuel Cruz, que había sido ganador de premios en los festivales, a Arturo Espinosa, que también había sido ganador de premios en los festivales como director, y a mí, que también había tenido algún premio, pero además había estado fregando con mi grupo, que organicemos el quinto festival. Entonces organizamos el quinto festival. Yo supongo que es en ese momento, con esto de los festivales y demás, además de la labor con este grupo independiente, que sería cuando se me ocurre pensar que a lo mejor esto sirve de algo y que hay alguna aportación. Sí, porque además, digo, no quiero ser grosero, pero un actor en esos momentos, y con esto que nos platica, ¿de qué vive? Claro. Difícil, ¿no? Sí, sí. No quiero ser grosero, pero no del teatro. No, no, en ese sentido vuelvo, todavía soy estudiante, es decir, todavía hay esta dependencia familiar y la Facultad de Letras me da la posibilidad de ser profesor, de ser maestro. Ya, ok. ¿No? Docente. En realidad no ejerzo la docencia en ese momento, sino hasta varios años más adelante, cuando se crea el propedéutico. En los 80s o al final. Que sí estoy participando con algunos de los grupos dando clases de español. Finalmente era la materia de mi carrera formal. ¿No? Y, en fin, ahí estamos. Sí hay una posibilidad de una remuneración por el trabajo de teatro, por el trabajo de actor y de director en las actividades con la universidad. Obviamente, los otros trabajos independientes son más gasto que entrada. Sí, ¿no? sí, sí, esas son más ganas de hacer cosas Sí. que trabajar. Y esto pues, es importante hacerlo notar porque es parte, pues yo no quiero decir del sacrificio, pero sí del esfuerzo de hacer lo que a uno le gusta, le interesa, y por eso insisto en que llegar después a ser reconocido debe ser una satisfacción impresionante. ¿Cuáles han sido, platíquenos, una o dos satisfacciones personales donde uno diga, la vida valió la pena? Habría una por allí. Cuando Marco Antonio regresa a la compañía de teatro, retoma los festivales. Para retomar los festivales nos encarga Jorge Castillo, Maribel Tarragó y a mí que organicemos todo esto. Y en aquel momento le dan a la compañía un salón de ensayos en un edificio adjunto a la Facultad de Ingeniería. En la zona universitaria. Y empezamos a trabajar en ese lugar apoyando a los grupos que iban a participar en el festival. Esto desemboca en finalmente la creación de los talleres libres de actuación, que lo que buscan no es la formación profesional de
de actores, porque para eso está la facultad, Claro. ¿no? Que además tenía un programa muy amplio de 24 horas, la facultad, y nosotros nos dedicábamos sobre todo a estudiantes, porque el interés era darles información, dar algo de formación a los que iban a participar o que pensaban participar en el festival. Y estudiantes no solo de teatro, digo, de cualquier facultad interesada en participar. Y no solamente de facultad, también gente de fuera Okay. del teatro. Estuvo trabajando con Jorge, con uno de los talleres de Jorge, un albañil, amas de casa, en fin, estudiantes que no pensaban participar en el festival, pero que querían saber qué pasaba, etc. Y entonces, como consecuencia de todo esto, fundamos la Caja. Los talleres libres de actuación participan en las muestras nacionales de teatro desde la primera hasta la séptima. Cada año la Universidad Veracruzana manda a la muestra nacional a un grupo surgido de los talleres libres de actuación. En algún momento la gente de Bellas Artes ve mi trabajo, particularmente en la sexta y en la séptima muestras nacionales de teatro, y entonces me invitan a trabajar con ellos en la dependencia, que entonces ya no recuerdo cómo se llamaba, pero que se encargaba de dar orientación, talleres, etcétera, a los centros, casas de cultura, institutos de cultura de todo el país. Conaculta, una cosa. Lo que después llegó a ser en Conaculta, tampoco recuerdo en este momento el nombre. Pero sí, Bellas Artes es el antecedente de Conaculta. Conaculta es más grande, absorbe Bellas Artes. Y empiezo con Bellas Artes y luego continúo con Conaculta, con esta labor de hacer talleres de actuación, de dirección, etcétera, un poco por todo el país. Bueno, eso es una satisfacción Sí, claro. bastante grande. Además, con otra cosa, que a cualquier lugar a donde llegaba, era el maestro Beberido, que viene de Jalapa, de la Universidad Veracruzana. Me mandaba el Conaculta o me mandaba Bellas Artes, pero la gente automáticamente citaba a la universidad. Sí, no pudiera yo dar 3 nombres que han influido en ese carácter que la Universidad Veracruzana llegó a tener a nivel nacional y en algunos tramos internacional, ¿no? Poca gente, Sí. Poca gente y bueno, el maestro Beberido, por supuesto. Le voy a dar un brinco de evolución, habla de cambios. La música ha sufrido una transformación brutal. Bueno, se conserva la música clásica, se conservan algunas cuestiones relacionadas más con educación y cultura que de repente hasta con gustos, pero la música ha cambiado. El cine ni se diga, ha sido afectado probablemente. La televisión, pues la mataron muchas. No, pero también ha Pero ¿y el cambiado. teatro? También, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, sí. ¿Para bien? ¿Para mal? Pues no sé si para bien o para mal. Ha cambiado porque todas las cosas evolucionan, ¿no? Cuando yo empecé la escenografía de Mariana Pineda, era unas paredes enormes que ocupaban toda la altura del foro de Sala Chica, construidas con triplay. Y entonces simulaban una casa, ¿no?
Con el Periquillo no, porque por las características de la obra era más brechtiano el asunto. Es decir, hay 3 o 4 elementos que sugieren que esto es un salón, que esto es una recámara, que esto es, etcétera. Nada más con 3 o 4 elementos. Eso por una parte. Por otra parte, también un poco influencia shakespeariana, brechtiana. Hay los brincos de tiempo y de lugar en escena. Pero lo que se está manejando básicamente es la continuidad espacio-temporal, cuando menos para cada acto. Todo sucede en la misma habitación durante el tiempo que dura el acto. Puede ser que cambie para el segundo acto, para el acto siguiente. Pero empieza a tomar fuerza, más presencia, estos brincos espaciotemporales de que la primera escena sucede vuelvo porque es el ejemplo, es el punto de partida, vuelvo con el ejemplo de Shakespeare. La primera escena de Hamlet es los soldados en la muralla. La siguiente escena es ya uno de los salones del palacio, etc. Entonces todo esto va brincando. En algún momento, y de esto no hace mucho, es relativamente reciente, aparece lo que se ha llamado la narraturgia. Narraturgia. Sí, es decir, el actor deja de cerrar la cuarta pared y la abre y empieza a hablar directamente con el espectador. Y empieza a contarle cosas directamente al espectador. Esta historia que está contando evidentemente tiene otras referencias, recuerdos, relaciones, etc. Sí. A ver, déjeme, le interrumpo para anotar. ¿Pudiera servirnos de ejemplo aquel, para mí, extraordinario momento en el Teatro del Seguro Social en Córdoba? Tendría yo 10 años y luego lo vi en Paco Beberido, un monólogo que se llama Sobre los males que causa el tabaco. Ajá. Es esa relación directa con el espectador. Exacto. ¿Sí? Sí. Extraordinario, ¿verdad? Sí. Que ese es un experimento genial del autor, porque sí marca un cambio en Chekhov, creo que. En su época. Todo lo demás casi todo lo demás de Chekhov tiene este formato más tradicional. ¿Sí? Salvo los daños del tabaco. Pero entonces esto se vuelve una corriente común, usual. Esa relación ya Esta con relación directa con el público. A veces como monólogo, a veces con la participación de 4 o 5 actores. Recuerdo uno de los primeros ejemplos que se vieron en México, una puesta en escena de un autor alemán, no recuerdo ahorita el nombre, donde hay 4 o 5 personajes y entonces uno de ellos dice, yo entro al edificio y subo al 3er piso. Y hay otro personaje que dice, yo lo veo entrar, pero se lo está diciendo al espectador, pero está allí y está el otro personaje que están al mismo nivel, ¿no? Okay. No hay el 5.º piso,
Ujú. Es el mismo nivel, pero este actor está en el quinto piso y este actor está en el primer piso. Ah, en fin, y muchas otras cosas más, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos en el teatro mexicano es Los albañiles de Vicente Leñero, Sí, por supuesto. donde la corrección lingüística, no decir malas palabras, empieza a romperse. Eh, Se cuenta que la censura, estamos hablando del 68, si mal no recuerdo, todavía la censura era muy fuerte, entonces la censura estaba regañando al director, a Nacho Retes, todos los días, porque alguno de los actores había soltado una palabrota. Y Retes diciéndole a la censura, pues si se los estoy diciendo, lo que pasa es que de pronto ellos se aceleran, etcétera. Obviamente no era cierto. Es decir, no es que Retes estuviera frenando, tratando de frenar a los actores. Les estaba dando la libertad Claro. de hacerlo. Claro, hasta cierto punto porque había el problema de la censura. Pero en este momento, eh, lo que los actores dicen en escena está mucho más cerca del habla cotidiana, Sí. con todas las palabrotas y demás, que lo que sucedía en aquella época. Entonces, eso es... No, imagínense, la semana que entra en Jalapa, estamos platicando, en Coatepec se va a presentar una obra que se llama Hablemos de Vaginas. Así se llama la obra. Ajá. ¿Pudiéramos hablar de eso en los 70s? No, Pues no, increíble, no. imposible, ¿no? Imposible. Y no tiene nada que ver con cuestiones de sexo, de entrada. Hay que irlo a ver. Pues maestro, no sé de qué otros temas pudiéramos hablar con Paco de Berido. Seguramente de todo es una persona de una cultura muy extensa. Doctorado honoris causa, este fue otro reconocimiento, a mí se me hace importante. Sí. Importante, interesante y nos causa mucho orgullo, yo como universitario, como egresado del UB, y bueno, como promotor de la universidad. Finalmente fui director de comunicación de la universidad y eso es parte de mis orgullos también, pues que existan estos doctorados honoris causa nunca mejor entregados en ese sentido. ¿Y cómo se viven esos honores? Se viven, pues finalmente orgullosos, Sí, aceptando. claro, claro. ¿Qué otros orgullos tiene? A ver, ¿qué le falta? Pues no sé si me falte algo. Sí, tengo la satisfacción de tener el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Antes de eso, una medalla al mérito académico ¿Eh? eh, por muchos años de labor con la Universidad Veracruzana. La medalla Javier Villaurrutia, que otorga la Muestra Nacional de Es Teatro, correcto. el IMA y la Muestra Nacional de Teatro hace algunos años. Eh, una medalla Benito Juárez que, eh, que otorgaba uh, Congreso, ahora ¿no? el partido Convergencia. Convergencia por la Entonces era Democracia. Convergencia todavía. Totalmente, muy bien ciudadano. Sí. Uh-huh. Eh, y bueno, este último, ¿no? La medalla Juanote, Sí, ese es padre. que También. también es muy satisfactorio, lo decía yo al recibir la medalla, es muy satisfactorio, entre otras cosas, por el nombre que lleva, Sí, ¿no? claro. Porque efectivamente don Juan Herrera era un personaje típico, Icónico, dicen, ¿no? icónico Uh-huh. de, de Juanote. Jalapa. Sí, ya hablaremos de Juanote para que entienda un poco el que nos ve fuera de Jalapa, de Veracruz. Maestro, qué gusto, qué gusto. Yo sé que pudiéramos seguir platicando. Nada me gustaría más darle. Lo invito a seguir contando otras cosas en el futuro inmediato, ¿cómo ve? Que
que pasen estos temas electorales y Que pase, sí. que pasen estos temas electorales porque, bueno, a mí me gustaría seguir platicando de teatro en la actualidad y bueno, qué mejor con el que más sabe de estas cosas, ¿no? Bueno, gracias. Qué gusto. Le agradezco mucho su compañía, su generosidad al contarnos estas cosas, compartir su orgullo, su satisfacción, sus recuerdos desde aquel periquillo sangriento. ¿Cuál fue la última actuación? ¿O cuál ha Ah, sido la más reciente? ¿No? no, la última ya tiene varios años. Esto, La visita de la vieja dama Ok. de Dürrenmatt, Sí. eh, con, curioso, bueno, era una dirección de Alberto Lomnitz para la compañía de la universidad, y quien hacía el personaje de la vieja dama era Lisa Owen, Ok. que su primera actuación fue conmigo como director en los talleres libres de actuación. Padre. Entonces, había una relación personal de muchos Sí, años cerrando círculos siempre, ¿no? con toda la familia Owen, Ujú. pero sí, muy satisfactorio esto de alguien a quien eh, Ayudó a no conocí iniciar. porque ya la conocía, ¿no? Pero con quien tuve una relación en un principio, su primera lección de teatro, etcétera, fue conmigo. De aquí se fue, no entró a la facultad, sino se fue directo al CUT, a la UNAM. Ah, y muchos años después, de pronto nos encontramos ahora al tú por tú en escena. Eh, Esa fue la última. ¿Cuándo fue? No recuerdo, ya tiene varios años. Este siglo, pues. ¿Perdón? Este siglo. Sí, 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 claro, Sí. claro. Sí. Maestro, pues es su auditorio. Platique, despídese de él, le agradezco mucho. Pues mucho gusto de estar con ustedes, de platicar de todo esto. Espero que haya sido interesante y esperamos tener la posibilidad de vernos de nuevo en un futuro próximo. Un gran abrazo para todos.